Y le pido que baje el audio, si no se nos va a acoplar. El acta de la sesión 57 y 58 se dan por aprobada y el acta de la sesión 59 y 60 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Y antes de dar la cuenta, aprovechamos de saludar a la subsecretaria. Bienvenida, subsecretaria, a la Comisión de Agricultura. Esperamos tenerla presente cada vez que usted necesite estar acá. Ahora sí, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley 21.075, que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises para fomentar la reutilización de aguas grises en la agricultura, boletín 15765. También recibimos un oficio del Gabinete del Ministro de Agricultura, por medio del cual lo excusa de no poder asistir a la invitación cursada para el día de hoy. Sin perjuicio de lo anterior, asistirá en su representación la subsecretaria de Agricultura, señora Ignacia Fernández. En tercer lugar, recibimos un correo excusando al director de la Sociedad Nacional de Agricultura. Asistirá en su representación el jefe del Departamento de Estudios, don Francisco Gana. También recibimos un oficio del director general de Aguas, por medio del cual informa sobre el catastro de pozos profundos en las comunas de Lolol y Pumanque, adjunta archivos. Por su parte, hemos recibido un oficio del Gabinete del Ministro de Agricultura, por medio del cual informa sobre inscripción de cupos en los programas PDTI en la región de los lagos. También otro oficio del Gabinete del Ministro de Agricultura, por medio del cual informa sobre la ley que reemplazará la ley 20.412, que establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios. También hemos recibido un documento elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre programas de compras estatales a pequeños agricultores, en particular los casos de Brasil, Uruguay, México y Colombia. Y finalmente hemos recibido un documento elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre mercados de cereales relevantes, antecedentes sobre la situación mundial y nacional de los principales cereales para el consumo humano cultivados en Chile: trigo, maíz y arroz. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Nullado tiene la palabra. Señor presidente, no escuché muy bien la lectura del señor ministro respecto a la región de los lagos. Se refiere a la información 5 sobre la inscripción de cupos en el programa PDTI en la región de los lagos. Si quiero le puedo hacer llegar una copia a la diputada Nullado de ese informe. ¿Alguien más sobre la cuenta? Yo tengo dos comentarios. Uno de la diputada Nullado durante la semana previa, o sea, la semana anterior, la semana distrital, estuvimos hablando respecto a la necesidad de abordar, no me acuerdo exactamente el tema, me gustaría que usted lo pudiera plantear respecto a de las inquietudes que tenía. Gracias, señor presidente. Mi preocupación, y como está presente la señora subsecretaria, con respecto a los servicios del agro y que los trabajos que están llevando a cabo las diversas consultorías a nivel nacional, se le está generando un problema que sería importante poder discutirlo y que tiene que ver con la ley del pago de los servicios de IVA, y donde muchas son prestaciones de servicios, tanto al INDAP a través del PDTI y así de igual manera en otros programas del agro. Y así ocurre también con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, cuando se pagan honorarios, solamente está la mayoría de la contratación para prestar asesoría, como son las asesorías del Programa de Desarrollo Territorial INDAP. Entonces las empresas tienen aquella dificultad porque están afectos a este 19%, lo que también va posteriormente en desmedro del trabajo que están realizando los prestadores de servicios en los diversos territorios. Ha quedado exento educación, salud, transporte, y así también cuando lo solicitaron los doctores, que ellos tenían ciertas prestaciones y que no se le incorporara el IVA, pero en este caso para los prestadores de apoyos, que la mayoría se transforman en honorario porque son personas que realizan el trabajo en los diversos territorios, entonces están siendo afectados. La única solución, y era lo que le planteaba al presidente Coloma de la comisión,
era ver la posibilidad, si es que el gobierno está revisando, ya ha detectado aquello, si hay conversaciones con el director nacional del INDAP y las demás instituciones del agro, de que ésta pudiera establecerse a través de una ley corta que permita dejar fuera a aquellos que hoy día están prestando estos apoyos técnicos en los diversos territorios que están siendo afectados. Así que yo creo ahí, señor presidente, que me imagino que el Ministerio de Agricultura, hoy a través de la señora subsecretaria o a través del señor ministro, pudiéramos tener la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Diputada Nullado, eso bueno, un tema que vamos a quizás invitar ahora si tuviera algún comentario que hacer a su secretaria, pero si no, como para no pillarla en frío, la invitamos a una próxima sesión o que podemos enviarle por escrito la consulta de la diputada Nullado para que pueda responder. Lo otro, me comenta la diputada Laura que envía una carta a la comisión, no sé si se dará cuenta mañana, pero lo quería dejar en acta porque esto es un tema que nos ha llegado a bastantes personas, la preocupación de programas de asesorías técnicas que se estarían traspasando desde INDAP y al INIA. Y hay poco detalle respecto a las competencias que hay, no se sabe cómo va a ser el mecanismo de selección, si se tendrá una licitación similar o no. Ese es un tema que también me ha planteado la diputada Laura, subsecretaria, como para que también, si tuviese la respuesta ahora, bien, si no, viene una carta de la diputada Laura, que además está viendo la palabra. Diputada Laura tiene la palabra. Gracias, presidente. Estoy estacionada fuera del Congreso para poder hablar y de ahí ingresar a la sala. Mira, este es un tema tal como usted lo planteó, que nos comunicaron tanto asesores técnicos del programa de asesorías técnicas y también los pequeños agricultores que se ven beneficiados por este programa. Este programa de asesorías técnicas es adjudicado a través de INDAP y lo que a ellos le han informado es que va a ser traspasado a Línea, que es el Instituto de Investigación. Ellos nos plantean que no está dentro de las competencias de Línea y tampoco tienen conocimiento si esto va a ser licitado, va a ser contratado a través de funcionarios públicos, por lo tanto, lo que ellos piden es información al respecto, además que se informó que va a ser traspasado prontamente. Por eso la urgencia en el tema y esta inquietud la planteamos con otros 3 diputados RN, Jorge Ratchet, que alcanzo a ver ahí, Frank Sauerbaum de Ñuble y Carla Morales de O'Higgins. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Laura. ¿Alguien más sobre la cuenta? ¿Sobre puntos varios? No sé, señora subsecretaria, si usted tiene la respuesta para alguna de las 2 preguntas que se le hizo o si prefiere quizás la sesión de mandarlo por escrito y verlo en la sesión de mañana, como usted prefiera. Abajo el micrófono, ahí. Ahora sí, tiene la palabra. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, señor presidente, diputados, diputadas. Buenas tardes. Respuestas totales a los temas no, pero son ambos temas en los que estamos en conocimiento y trabajando. De hecho, hoy día en la mañana tuvimos una reunión con todas las direcciones nacionales de servicios en el marco del proceso exploratorio presupuestario. Y ahí se informó de parte del director del INDAP respecto al tema del IVA por las asesorías, que en el marco de la ejecución 2023 el impacto del IVA debería ser muy, muy marginal y por lo tanto se puede absorber con resignaciones marginales de recursos, no tengo las cifras, pero porque la mayor parte de los convenios de asesorías vienen desde el año pasado. Los vigentes, digamos, y por lo tanto no están exentos de IVA, o sea, no aplica esta nueva normativa vigente a partir del 2023, lo que sí tendría un impacto importante para el ejercicio 2024 y por eso salió la conversación hoy día en el marco, como les digo, de el ejercicio exploratorio 2024. Entonces, efectivamente es algo que quedamos de abordar. Nosotros estábamos haciendo en este momento la conversación respecto de ese ejercicio exploratorio, pero me quedo con la preocupación de la posibilidad de una ley corta para ver el tema de manera más integral, digamos, más allá de lo que ocurra respecto del ejercicio presupuestario. Y sobre el tema del traspaso de recursos de INDAP a INIA, efectivamente esto es parte de una decisión que se tomó para la ejecución del programa de cultivos tradicionales, que aquí tengo menos respuesta, pero sí claridad sobre la preocupación que plantea la diputada porque nos ha llegado por varias partes. Entonces, efectivamente, lo comentamos hoy día también con el director en el sentido de analizar la situación y preparar una respuesta que podríamos informar cuando ustedes lo estimen en los próximos días.
Muchas gracias, señora subsecretaria. A ver, aprovecho de comentar una cosa. Nosotros no vamos a tener sesión de la Comisión de Agricultura mañana, porque vamos a tener un seminario junto con el Ministerio y con algunas organizaciones de la sociedad civil respecto al tema de la gripe aviar, pero sí vamos a tener una citación el próximo jueves en forma telemática, jueves 11, para poder al menos votar en general el proyecto de ley que le pusieron urgencia además, de aguas grises, ¿ya? Entonces vamos a tener una discusión, votación para abrir el plazo de indicaciones, 11 de la mañana, 10 y media de la mañana, no sé, para fijar bien, ahí lo va a fijar mañana, hoy día a la tarde, mañana se manda la citación, pero la idea es que sea una sesión donde podamos terminar porque ya hemos recibido ya a la ministra de Medio Ambiente para poder al menos votar en general eso y abrir plazo de indicaciones para no seguir demorando en el proyecto de ley de agua grises. Y si usted pudiera, subsecretaria, enviar la respuesta a la comisión respecto a de la pregunta de la diputada Labra, ojalá tipo miércoles, para que podamos tenerlo en la cuenta de esta sesión extraordinaria telemática que vamos a tener el día jueves a las 10 y media, 11 de la mañana, ahí vamos a citar. Eso y nadie más sobre los puntos varios. Bueno, entonces entrando en la orden del día, la siguiente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, iniciar, de paso ha sido invitada la señora subsecretaria, los efectos de la gripe aviar y conocer la problemática que enfrenta el agro respecto especialmente de la falta de poder comprador en los granos. Algo similar ocurre con el tema de las uvas, y para eso le doy la palabra a usted, subsecretaria, especialmente para el tema de los granos. Nosotros vamos a tener además una sesión mañana de la comisión con el ministerio sobre el tema de la gripe aviar, pero especialmente eso que nos pudiera dar o contar respecto de cómo está viendo el ministerio los efectos de la gripe aviar, especialmente las industrias más afectadas, que obviamente son la de la ave y la industria de huevos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Trajimos una presentación. En función de lo que nos plantean, voy a pasar muy rápidamente por la primera parte, que tiene que ver más bien con en el fondo con todo el abordaje de la situación de bioseguridad o de afectación, ¿cierto?, del brote de influenza aviar. Comentarles en ese sentido que hoy día existen 16 regiones del país en bajo control sanitario, digamos, por efectos de la situación del brote, 154 zonas bajo control sanitario en estas 16 regiones. Las cifras que están ahí, de lo que dan cuenta es de la cantidad de muestras de animales que se han tomado, distinguiendo según si son aves de traspatio, comerciales o silvestres, y el caso de positividad respecto del total de las muestras, que asciende solamente al 1% del total de las muestras, lo que no obsta la gravedad de la situación, que de alguna forma se puede ver en términos de afectaciones en la siguiente lámina, respecto de su distribución en aves de traspatio y planteles comerciales, ¿cierto?, de aves industriales, ya sean de postura o reproductoras. Ahí lo que observamos es la distribución de predios con casos positivos a nivel nacional, que se concentran en las regiones del Maule, de la Araucanía y en algo menor medida en Ñuble, ¿cierto?, en el caso de los predios de traspatio, y las regiones del Maule y el Biobío y Valparaíso para las aves comerciales. Si vamos a la siguiente, podemos, aquí esto es lo que me voy a referir brevemente. Me imagino que esto será parte importante del seminario de mañana, y además están mis colegas del SAC que podrían comentar con mayor detalle respecto a esta situación, sobre el tipo de acciones de vigilancia, muestreo y muestreo para la contención del virus en cada uno de los casos que se han encontrado situaciones positivas, sea tanto en aves, como decimos, de traspatio o en planteles industriales. La siguiente, señalar que recientemente, la semana pasada, de hecho, se anunció un refuerzo de las medidas de bioseguridad, porque parte importante de lo que estábamos encontrando, a pesar de las acciones de vigilancia que se estaban llevando a cabo desde el inicio del brote a fines del año pasado, es que dado el alto nivel la particularidad de este virus, ¿cierto?, y el hecho de que
aves migratorias, por ejemplo, lo transmiten. En el fondo hay algunas medidas tradicionales de control y vigilancia que estaba siendo muy difícil de mantener, sobre todo dada la afectación en planteles de relativamente gran envergadura, donde ya no depende exclusivamente de la capacidad de acción del SAC o de Cernapesca, sino que también de lo que ocurre al interior de los planteles y de las medidas de bioseguridad que los propios planteles y en el marco de ellos sus trabajadores pudiesen estar llevando adelante. Entonces, se acordó el refuerzo de estas medidas en el sentido de restricciones al movimiento de personal, retiros de los animales muertos, tanto de parte del SAC como reforzar el trabajo que venía haciendo Cernapesca en las zonas costeras marinas y capacitaciones importantes en temas que voy a reforzar ahora a propósito del trabajo que está realizando INDAP con Chile Huevo, en materias de sanidad y bioseguridad para una mejor, para el refuerzo de las medidas de bioseguridad también al interior de los planteles. Si vamos a la próxima, me voy a referir entonces a una preocupación crecientemente instalada que tiene que ver con cómo el brote ¿cierto?, que enfrentamos está teniendo impactos y tiene un potencial de impacto importante en términos económicos, tanto para la producción y el abastecimiento del asegurar el consumo nacional, como para efectos del impacto que esto puede tener o que ya está teniendo de alguna forma en las exportaciones, sobre todo de carne de ave. Aquí lo que les dejo y pongo a disposición es alguna información sobre el valor bruto de la producción de carnes de huevos, de aves y huevos de consumo, ¿cierto?, que ronda alrededor de los 2.903 millones de dólares, 700 millones de dólares en exportaciones de carnes de broiler, o sea, ave y pavo, mientras que una buena parte del consumo de nuestro de carnes y pavos, de aves y pavos, es producto de importaciones, ¿cierto?, que alcanzan alrededor de los 375 millones de dólares y que también tienen algún grado de dificultades hoy día porque la situación de gripe aviar se encuentra en toda la región, digamos, no exclusivamente en el país. El 45% del consumo de carnes a nivel nacional está representado por las carnes de ave, o sea, fundamentalmente pollo, y la producción de huevos, además de ser una fuente fundamental de proteínas y de consumo en los hogares al interior del país, está exclusivamente orientada al mercado nacional. Entonces tiene un impacto importante en términos del consumo interno y bueno, de lo que puedan implicar las pérdidas para ese consumo. Al final de esta lámina tienen algunos datos en términos de lo que representa el empleo del sector, tanto fundamentalmente en criaderos de aves, ¿cierto?, que es un poquito menos de las 5.000 personas empleadas en el sector, entre empleos permanentes y un número menor de empleos de carácter temporal. La lámina siguiente tiene información sobre las empresas que se han visto afectadas en términos de su producción hasta el día de hoy. Y básicamente esto corresponde a aquellos casos donde se han detectado brotes positivos y por lo tanto se ha tenido que proceder al sacrificio de los animales. Aquí tienen en el fondo la región, el nombre de la empresa y el tipo de plantel. Las últimas, que se han concentrado fundamentalmente en las regiones del Maule y Biobío, corresponden a casos de planteles de ponedoras, por lo tanto de huevos. Y los primeros fueron más bien planteles industriales, el primer caso en O'Higgins, AgroSuper, un plantel relativamente grande. La última columna tiene indicación sobre las aves efectivamente afectadas. Las primeras estimaciones que hacíamos respecto de esta afectación era mayor, rondaban 1.200.000 aves afectadas. Y ese se ha visto disminuido porque la primera estimación es sobre como el potencial, o sea, el conjunto de aves de cada uno de los planteles o el potencial de cada, y estas son las aves efectivamente sacrificadas en cada caso, y eso por suerte ha implicado una baja importante en ese número, que no deja de ser un número considerable, pero que representa una baja y que en el caso de la producción de huevos, hoy día está alrededor del 2% de la producción total, con un eventual porcentaje potencial de crecimiento de esta afectación, pero al día de hoy ese es el nivel de afectación. Algunas cifras sobre lo que implica esta afectación en la lámina siguiente. Planteles productores con deuda autodeclarada por el monto que ahí se indica de 6.000
millones, aves de traspaso con pérdidas estimadas en 42.000 millones y un impacto económico de 81.000 millones de pesos. La información que tenemos hoy día sobre puestos de empleo parcial y en construcción bordea los 550 despidos, la mayor parte de ellos en la planta de AgroSuper en la región de O'Higgins, al comienzo, uno de los primeros casos, como decíamos, detectados. Y una afectación importante a la que ya hacía referencia el presidente en la industria del maíz, ¿cierto? Como producción, digamos, secundaria, que no está afectada exclusivamente por la situación de la gripe aviar, pero que sí ha tenido un nivel de afectación importante también por precios internacionales y otros elementos que le voy a pedir después a mi asesora que está aquí en forma telemática que pueda detallar con mayor propiedad respecto de las medidas que se han tomado al respecto, que se centran en la disponibilidad de recursos de parte de Cotriza, ¿cierto?, de la empresa, para ejercer como un poder comprador importante, tanto en O'Higgins como en Maule, de un poder de compra que estaba básicamente cerrado y que por lo tanto tenía bastante complicada la industria de producción del maíz por la falta de poder disponibilizar su producción. Pero antes de eso quisiera cerrar esta presentación, la siguiente lámina, con el conjunto en el fondo de cómo pudiésemos dimensionar o dar cuenta de las acciones de respuesta que tanto desde el Ministerio como en diálogo con el Gobierno en su conjunto estamos llevando adelante. El grueso del trabajo, sobre todo en la primera fase, estuvo fundamentalmente centrado, ¿cierto?, en lo que han sido las acciones de bioseguridad y control del brote, y que ha sido un trabajo fundamentalmente centrado en el caso del Ministerio en la labor del SAG, que ha ejecutado ya a la fecha 4.000 millones de pesos en emergencias, bueno, hasta fines del mes de abril, y tenemos una proyección a lo largo del año, entendiendo que la emergencia se mantiene y continúa, de 14.500 millones. Y lo segundo, lo que ya adelantaba, un convenio entre INDAP y Chile Huevos, que si bien es de una escala notoriamente más bajo, tiene que ver con reforzar las medidas de bioseguridad, fundamentalmente al interior de los planteles de gallinas ponedoras, de manera tal de restringir o reducir el impacto y la emergencia de nuevos brotes al interior de ese tipo de planteles, en el sentido de mejor capacitación y resguardo de las medidas sanitarias que implican, que significan el movimiento, digamos, y la transmisión del virus. En materia de afectación económica, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho ha sido para efectos de todo lo que tiene que ver con la exportación, con la mantención de los mercados abiertos o el cierre temporal de los mercados, negociar avances en mecanismos de zonificación de los productos de exportación en nuestros principales mercados internacionales, con distintos resultados en los distintos países, pero lo que nos ha permitido en el fondo que a la medida en que se detecta un brote, cerrar un mercado por 28 días, pero respecto de zonificaciones, digamos, o sea, no del conjunto del país, sino no se cierre todo el mercado, sino que las zonas donde los brotes se van detectando y poder abrirlos en la medida en que los tiempos de zonificación o de acuerdo libre de influenza se cumplen. Lo segundo es lo que hacíamos referencia sobre el poder de compra para esta afectación secundaria en la cadena del maíz a través de Cotriza. Existe a través de Chile Carne un seguro para los planteles menores a 1.000 aves que está operando y que ya ha operado en varios de los planteles a los que hacíamos referencia en algunas de las láminas anteriores. Y nos encontramos actualmente analizando un conjunto de instrumentos de Corfo para reposición de capital de trabajo en los planteles que han sido afectados y eventual y posible fondos de garantía para empresas afectadas. Esto es algo que se encuentra bajo análisis, pero que de todas formas es algo de lo que, al menos para el actual nivel de afectación, vamos a poder disponer porque la subsecretaría tiene vigente un convenio con Corfo para la ejecución de una serie de instrumentos y hemos detectado una parte de los recursos de ese convenio que no han sido asignados todavía para la ejecución 2023 y que corresponden justamente a instrumentos que permiten avanzar en la reposición de capital de trabajo a través de la normativa propia de Corfo y del formato del instrumental que la corporación
corporación tiene, pero para lo cual, aún sin necesidad de disponer de recursos fuera de marco ni de otras reasignaciones, podríamos ya comenzar a realizar algunas acciones de manera tal de ir en apoyo a las industrias, o sea, a las empresas que no cuentan con seguros y que han visto afectado su capital de trabajo por efecto de las acciones de control de bioseguridad. Quisiera dejarlo hasta aquí y darle un momento la palabra a Janet Dantí, asesora del gabinete, que está ahí conectada, para que se refiera con un poco más de detalle a la solicitud del presidente respecto del tema de poder de compra de maíz. Gracias, subsecretaria. Sí, muchas gracias, subsecretaria. Tiene la palabra doña Janet. Hola, muy buenas tardes, presidente, a todos. Un saludo. Efectivamente, como mencionaba la subsecretaria, en el rubro del maíz se ha observado una situación muy particular este año, principalmente por una caída del precio internacional del maíz y por otro lado también por una alta incertidumbre de lo que está pasando internamente en nuestro país a través de esta crisis sanitaria con la influenza aviar. Entonces, desde ese punto de vista, la industria compradora de maíz ha bajado su demanda y paralelamente el precio pagado productor ha caído este año y eso es, digamos, algo que está repercutiendo en el sector productivo. Actualmente, se aprobó, ¿no es cierto?, este programa de compra a través de Cotriza para ir en atención a los pequeños productores que están en una situación principalmente de que su cosecha no la habían alcanzado a comercializar. Y este programa tiene abierto actualmente tiene 4 poderes compradores abiertos, 2 en O'Higgins y 2 en Maule. Y salió, digamos, en virtud de esta situación en que se observa que existe esta falla, digamos, de mercado y que necesita, ¿no es cierto?, ir en atención a estos pequeños productores. Actualmente este programa de compra ha atendido y ha recibido producción de 113 productores y tiene 40 más en espera, de un total inicialmente de un potencial de atención de 140.000 quintales y bueno, se esperan a lo mejor abrir otros poderes compradores en la medida que se pueda y se hizo a través de un contrato con INDAP, el cual financiaría, digamos, los gastos de operación para todo lo que significa la guarda, la compra y instrumentos financieros que vayan en atención a lo que se requiere para este tipo de ejercicio y instrumento comercial. ¿Qué más? En términos del maíz, el proceso de compra en general ha sido mucho más lento que en un año común y corriente. Tenemos que se han abierto poderes compradores en una región que no habían poderes compradores abiertos, que en la metropolitana se abrió un poder comprador de AgroSuper en Longovilo, y estamos, digamos, pensábamos que este programa de compra iba a ser más rápido desde el punto de vista a lo mejor de los requerimientos que inicialmente, pero ha ido paulatinamente ejecutándose y esperamos que esto vaya en respuesta a las personas que están con mayor cantidad de problemas en la agricultura familiar. Hoy día, por ejemplo, podemos decir que el costo alternativo de importar maíz desde Argentina, por ejemplo, puesto en Melipilla, ese costo alternativo ha caído un 19%, y más o menos el precio interno ha caído alrededor de un 25%. Hay una pequeña, hay una diferencia y que siempre se da más o menos en lo que es la comercialización de los granos. Y eso es, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con este programa de compra, creemos que es además una señal para el mercado y además es ir en atención a la agricultura familiar que está, digamos, en una situación complicada frente, como les decía y les reitero, esta incertidumbre por lo que va a pasar en el mercado de los granos,
hay, digamos, señales de los precios de futuro de maíz que indican que el precio va a seguir cayendo, y esto genera incertidumbre, por supuesto, ¿no es cierto?, en los poderes compradores, de comprar a lo mejor un maíz más caro y que después siga cayendo el precio, y eso detiene la demanda. Y también la situación de la influenza aviar, que como mencionaba la subsecretaria, es una situación que se está desarrollando en este momento, y no sabemos tampoco cuál va a ser el desenlace o el desarrollo de esta crisis sanitaria. No sé si contesto su consulta. Si hay otras preguntas. Muchas gracias. No sé, ¿alguien tiene una pregunta o acumulamos las preguntas y escuchamos también al representante de la Sociedad Nacional de Agricultura para después poder... Perfecto. Muchas gracias a doña Janet. Ahora sí le doy la palabra al representante de la Sociedad Nacional de Agricultura, al jefe del Departamento de Estudios, don Francisco Gana. Ahí está, muchas gracias. Tiene la palabra. Tiene que prender el micrófono y abajo del micrófono. Exacto. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Voy a pedir disculpas porque el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura no pudo venir hoy día, pero bueno, yo les voy a presentar. Ahí sí, perdón. Y entonces les voy a plantear y voy a partir del contexto general para ir viendo porque efectivamente, como se ha comentado, el contexto internacional es muy relevante. Lo primero que vamos a hacer, es hablar sobre los commodities. Estoy aquí usando el índice de commodities de Economist, ninguna preferencia especial por esta revista, pero el del Banco Mundial siempre va un poco más tarde, entonces prefiero usar este. Y si uno ve este índice, ve que todos los commodities están relacionados y todos han caído, salvo el oro, que lo que muestra es una mayor miedo. Cuando la gente sube el oro es porque la gente está asustada, pero si uno ve los alimentos de commodity han caído, los industriales han caído, los metales han caído, etcétera. Y eso da lo mismo si uno lo mide en dólares, si lo mide en euros o si lo mide en libras esterlinas. Entonces, y esto se debe a que la economía del mundo se está enfriando. Si se enfría la economía del mundo, hay una menor demanda agregada y eso impacta a los commodities. En el caso particular del trigo, si bien es cierto, subió marginalmente las exportaciones a nivel mundial y marginalmente la producción, raya para la suma igual viene cayendo, porque al final son las expectativas de lo que va a pasar en adelante lo que define el precio. Y ahí hay cosas claras, como por ejemplo que Ucrania viene cayendo. ¿Por qué? Por la guerra. En Estados Unidos había una sequía importante que se recupera con otros países que han tenido un mejor desempeño. Si ahora vamos a los precios, esto que vemos en la línea roja es la línea de soporte, la línea verde es la línea de resistencia, la línea punteada es el valor medio, y lo que vemos es una caída. Una caída que refleja la situación en que se encuentra el mundo. Y si nos vamos al maíz, ahí sí ha habido una caída en la producción y eso se debe, y las exportaciones, y eso se debe principalmente a sequías tanto en Argentina como en Estados Unidos y en la Unión Europea, que en temporadas pasadas ha hecho que la producción esté caída. Y también aquí se ve una caída más leve, pero una caída del precio con respecto al año pasado. En resumen, experimentamos una fuerte caída de los precios, producto del enfriamiento de la economía mundial. Los commodities han experimentado un retroceso de un 21%, estoy hablando de alimentos. El trigo ha caído un 37% de abril con abril del año pasado y el maíz un 17%. En el mercado nacional, lo primero, a mí me gustaría hablar un poquito del mercado nacional, porque las estadísticas que partieron eran bastante más negativas en cuanto a la siembra. Después se corrigió
en octubre y hoy día vemos que la siembra es muy parecida a la siembra del año pasado. Pero lo que así ha pasado es que es probable que los rendimientos hayan caído bastante. ¿Por qué? Porque los fertilizantes estaban muy altos, entonces la gente usó menos fertilizantes y eso va a tener obviamente un impacto en el rendimiento. Cuando comparamos los precios nacionales con los costos de internación, vemos que hay sigue la tendencia, la línea azul es los costos de internación del trigo y la línea rojo son el precio nacional de trigo, ¿ah? Y más o menos sigue con una distancia mayor que en el caso del maíz, producto de que en el caso del trigo nosotros nos abastecemos casi el 50% de trigo nacional, no así en el caso del maíz, que es bastante más corto. Y que se ha moderado en parte porque antes el dólar estaba más disparado, ahora está menos disparado y eso ha moderado un poco la caída. Pero vemos aquí de todas maneras una caída con relación al año pasado. Incluso hoy día, en el caso del trigo, podría estar el precio nacional, cosa que casi nunca ocurre, un poquito más alto que el costo internacional. Lo cual también afecta la disposición a comprar nacional. La única noticia más o menos positiva es que la molienda que venía cayendo de trigo se recuperó en el último mes. Y entonces eso puede ser una señal de que hay una demanda nacional mejor, digamos, o que las expectativas que tienen los molineros es de una mejor demanda. En el precio nacional y los costos de internación del maíz también se ve una cosa muy parecida a los costos de internación, salvo si ustedes se fijan al final, en los últimos meses, donde se desacopla. El costo de internación sube, pero el precio nacional cae. Y este desacople es probablemente porque hay una expectativa de que se va a demandar menos maíz producto de la fiebre aviar. Y entonces es algo que nos tiene que preocupar de la situación. Yo para este año, este es mi cálculo, hay distintas personas que pueden tener un cálculo distinto, yo creo que vamos a tener un pequeño crecimiento negativo en el sector agrícola, estoy hablando del sector primario, producto en parte por la caída de rendimientos, que va a hacer que la producción en el sector sea menor, no así en el caso de la fruta, y el pecuario también, por estos efectos que podría ser, también podría haber una caída. Entonces, finalmente va a haber una leve caída en el sector agrícola. Nosotros creemos que, como se mencionó recientemente, cuando tú tienes una tendencia persistente a la baja, bueno, la expectativa es que siga cayendo. A veces se aprietan los dedos los compradores porque no sigue cayendo y a lo mejor no aprovechan una oportunidad para ellos de comprar en ese momento porque ellos piensan que va a estar más barato y a lo mejor no se da eso. Pero la expectativa hoy día es que, ¿por qué voy a comprar hoy más caro si mañana lo voy a poder comprar más barato? Entonces los poderes compradores se tratan de no comprar hasta el último minuto. Cuando ya el stock está cero, ahí compran porque ellos piensan que la expectativa es a la caída. Pero hay otra razón que es más fundamental que esto. En el caso del maíz hay que también pensar que es el 20% de la demanda se abastece con producción nacional. Hoy día, muy poco. Son 2 meses y medio. Pero hay una cosa, especialmente en el caso del trigo. Entonces, en el caso del maíz, eso no sé si es tan importante, pero hay ventajas de importación que no las tiene el que vende directamente productos nacionales. ¿Por qué? Porque si usted es comprador, usted tiene un crédito a 180 días con tasas muy competitivas. En el caso, por ejemplo, del trigo. Y el productor necesita 30 días que le paguen, porque él tiene que pagar a su vez a sus proveedores. Entonces, eso hace que el trigo nacional esté en desventajas de la importación, nada más que por un tema de crédito, y en un escenario de falta de liquidez de muchas empresas. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Que son complementarias, no son a lo que ya se mencionó la subsecretaria. Es generar una línea de crédito para la compra de granos nacionales con ventajas similares
a través del Banco del Estado, puede ser a través de FOGAPE, similares a las que tiene la importación. Yo creo que eso ayudaría bastante. Se requiere también que haya buena información, y ahí yo creo de que el INE, porque el INE al principio tenía una estadística que era bastante más pesimista, y eso da señales a la cadena. Entonces la cadena puede no comprar en su momento porque se encuentra con este escenario que se ve muy incierto, aunque se haya hecho una corrección, igual quedan dudas de, bueno, ¿cuál estadística, por qué cambió tanto? Entonces yo creo que ellos usan, la primera es un método Delphi. Yo creo que a lo mejor la muestra es relativamente pequeña, y me da la impresión que la participación de las personas que participan en esa no es muy grande. Nosotros le pedimos esa información por transparencia al INE, y ahí voy a tener más claro. Esta es una especulación mía, no lo sé, para dejarlo claro. Pero me da la impresión como que ahí hubo un cierto ruido que no fue conveniente. Y yo creo que sería bueno restablecer el Departamento de Estadísticas Agrícolas que tenía el INE, porque esa gente conoce más a los productores, conoce bien el tema, sabe a qué expertos preguntar, qué expertos están conectados con el tema del mercado. Y hoy día parece como que se usa una muestra que a lo mejor está medio anticuada y que falta gente con más conocimiento del mercado del sector para que eso se mejore. Y bueno, otro tema es, porque claro, una cosa es resolver el tema de la contingencia, pero tenemos que preocuparnos a futuro cómo arreglar esto. Yo creo que es importante ahí incentivar el uso de seguros de precio, que no se utilizan mucho, pero a lo mejor debiera de alguna forma con agroseguros hacer que esto se utilizara más, incentivar la agricultura a contrato, que también es otro tema donde al final uno no está preocupado de lo que pasó o lo que puede pasar, o un cisne negro que ocurra como el de ahora, o podría pasar el día de mañana otra cosa. Entonces, buscar sistemas en que la cadena se coordine y que se integre sanamente en el sistema de forma vertical, no comprándose el eslabón siguiente, sino que cooperen una con otra para competir con el mundo, que finalmente es lo que nosotros estamos compitiendo. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco Garna, por la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Diputado Jürgensen. Muchas gracias, presidente. Primero, agradecer la exposición de la señora subsecretaria y el representante del SNA, que de cierta forma nos aclaran un poco el panorama en algunos temas. El tema que me preocupa a mí principalmente tiene que ver justamente con qué hacer con los cereales y esa baja de precio que se ve, o tendencia que se ve en la baja de los precios internacionales, que por supuesto impacta a la producción local. Porque, por un lado, la señora subsecretaria menciona que de alguna forma se reactiva Cotriza como poder comprador, pero en específico lo menciona para el maíz. Y no es mucha cantidad, en el fondo son 140.000 quintales, discutirnos. Que finalmente es una cifra bastante pequeña, son los volúmenes que se manejan, pero no se menciona el poder de compra que se podría activar por parte de Cotriza para el trigo, que es mucho más importante, por lo menos lo que le conversa a uno la agricultura que se dedica a esa área, recordando lo que fue Cotriza en su tiempo, como poder comprador justamente para, de alguna forma, nivelar la cancha y convertirse en comprador cuando se está importando a un precio que impacta sobre el valor nacional, y de esa forma no se produzca la especulación, que es retardar la compra que mencionaba recién usted como representante del SNA. Entonces, la política de Estado de este gobierno con respecto a Cotriza, que tengo entendido que el gran problema es, y quizá eso nos puede aclarar, no sé si usted, señor secretario, o la señora que no sé, también nos introdujo lo que van a hacer como gobierno con respecto a eso, es qué capacidad real tiene Cotriza, porque lo que también uno escucha parte del productor, que el gran problema es que Cotriza no está comprando porque tiene sus bodegas arrendadas. Entonces, si no están las bodegas disponibles, difícilmente va a poder almacenarlo, porque tendría que arrendar o buscar otra forma de poder juntar o tener ese trigo o algún otro cereal. Entonces la pregunta es si realmente
es como ese el análisis que también hace el SNA, que sería importante que se reactive de alguna forma el cotriza para el trigo, pero que funcione de verdad, como era hace mucho tiempo atrás, y por el lado del gobierno, si tiene considerado también, quizás no a corto plazo, pero sí a mediano, actuar por parte de esa entidad con respecto a otros cereales y no solamente el maíz, como se viene mencionando recién. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jürgensen. ¿Alguien más para hacer alguna pregunta? Yo tengo dos comentarios. El primero respecto a la presentación de la subsecretaria, cuando estaba hablando respecto a los efectos de la gripe aviar y un posible convenio con Corfo para capital de trabajo para los productores, especialmente de ave y de huevo, saber si ese convenio que están analizando con Corfo es solo para recuperar el capital de trabajo o qué pasa en aquellos casos donde el SAC ha ordenado a las 8 o 9 empresas que usted señalaba a sacrificar a todo el resto de los animales cuando había un animal contagiado. ¿Qué ocurre en ese caso? Porque cuando se produjo el efecto de la fiebre aftosa, desde el Ministerio de Agricultura, del SAC, sí, se subsidiaba, por decirlo de alguna forma, la obligatoriedad de sacrificar algún tipo de animal. En cambio, en el caso de la gripe aviar, cuando el SAC da la orden del sacrificio, no hay ningún tipo de compensación económica para el productor. Eso primero. Y lo segundo, respecto a la presentación, creo que hacía don Francisco Gana de SNA, cuando establecía la variación del precio del trigo, aparecía algo que era bien extraño, que en el último mes y medio había aumentado el valor de la exportación y había disminuido el valor del trigo nacional. La pregunta es, y eso es como extraño porque iban en direcciones completamente inversas. Mi duda es si ustedes, por el conocimiento que tienen, lo establecen o lo entienden solo como un efecto de las distintas facultades crediticias que da la compra internacional, o si también hay quizá o puede haber algún tipo de forma de especulación por parte de los grandes poderes compradores chilenos, que generalmente son los que terminan comprándole a los pequeños y medianos productores, entre comillas, esperar a que siga bajando, y esto quizá para poder aguantar la espera se ha recurrido más a las compras internacionales, o si es que hay algún otro tipo de argumento que puede haber para entender por qué sube el precio del maíz importado y baja el precio del maíz nacional. Esas dos preguntas, si es que alguien más tiene alguna. Señora subsecretaria. Sí, gracias, presidente. Sobre el tema de Corfo, efectivamente con recuperar del capital de trabajo lo que hacemos referencia es recuperar las aves afectadas, que finalmente son el capital de trabajo de esas empresas. Entonces, justamente en el sentido de que la inversión perdida, digamos, de parte de estos productores en la medida en que el SAG realiza el sacrificio del conjunto de las aves, de las gallinas ponedoras, fundamentalmente en el caso de los huevos. Es una pregunta, sí. ¿esto es para que este convenio sería tanto a futuro como para las que ya se dio la orden de sacrificar los animales, o solo de aquí en adelante? No, eso es algo que estamos trabajando porque hay también diferencias en el tipo de tamaño de las planteles actualmente afectados, y eso no me quiero comprometer con una respuesta porque también tenemos que revisar los instrumentos de la Corfo para qué tipos de tamaños de empresa nos permiten viabilizar los recursos que hoy día ya tenemos disponibles, digamos. Entonces, con certeza de las más pequeñas y de las otras es algo que también estamos trabajando en conjunto con Chile Huevos, Chile Carne, en términos de poder ir conjuntamente en apoyo a los productores afectados. De manera tal claro, el grueso del potencial de afectación efectivamente son empresas pequeñas, pero las actualmente afectadas no todas son pequeñas, entonces hay instrumentos que permiten trabajar con determinados tamaños de empresas y otros que no. La idea es hacernos cargo no solo a futuro, sino que también de lo que ha ocurrido hasta la fecha, pero por eso digo, el compromiso respecto de cuál es sí o no hoy tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo respecto a identificar los instrumentos adecuados y disponibles para trabajar con distintos
tamaños de empresa, que es en lo que estamos y esperamos poder resolver bien prontamente, ojalá dentro de esta misma semana, digamos, porque llevamos ya un par de semanas en este trabajo. Por suerte, en estas semanas hemos tenido la buena noticia de que no se ha incrementado el número de empresas donde haya habido que proceder a sacrificios, entonces, en el fondo, el margen que tenemos para movernos es más o menos el mismo con el cual venimos esta semana trabajando en términos de la identificación del instrumental disponible. Y si me lo permite, presidente, quisiera darle a Janet la palabra. Sí. Antes de la segunda parte, la pregunta del diputado Jürgensen respecto... ya, perfecto. Para eso, justamente lo que decía es que quisiera, si usted está de acuerdo, darle la palabra a Janet para contestar sobre el tema de la capacidad de Cotriza. Eso, doña Janet tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, comentar que Cotriza es una empresa que tiene un cierto capital para operar. Ese capital tiene ciertas limitaciones, ¿cierto?, en términos de recursos. Y actualmente ese capital se había intencionado, digamos, a través de este contrato, de utilizarlo para ir en atención a los productores de maíz que no han tenido, digamos, la posibilidad de comercializar su maíz en plena cosecha, ¿ya? Efectivamente, siempre ha existido, digamos, la posibilidad desde el Ministerio de Agricultura de atender, digamos, algún tipo de falla de mercado cuando la ha habido para que salga Cotriza a comprar y específicamente esa afirmación de que no estaría comprando porque tienen las bodegas ocupadas, a nuestro entender no es así. Cotriza, cuando tiene recursos, digamos, disponibles para poder operar, puede salir y arrendar y ocuparlas de ellos y ocupar, digamos, otros, o a lo mejor otras dependencias, pero no es porque las tenga ocupadas para otras funciones que no sean, digamos, lo que se le ha encomendado. Entonces, desde ese punto de vista tiene que ver más que todo con el capital de operación disponible que tenga Cotriza para salir a realizar este tipo de programas de compra que son los que permiten, digamos, generar algún tipo de política pública y generalmente, digamos, focalizada hacia la agricultura familiar desde el punto de vista de los volúmenes, porque si no, realmente el capital que tiene Cotriza para operar es insuficiente, digamos, a lo mejor para resolver fallas de mercado más grandes. Y en el caso de lo que está sucediendo con el trigo, efectivamente, cuando han existido problemas de falla de mercado, Cotriza ha salido, digamos, a comprar con el capital que tiene disponible de operación, que en este momento, digamos, no se ha generado esa situación y por lo tanto por eso no ha salido a comprar tampoco trigo. Esa es la situación que nosotros entendemos que es cómo opera y cómo ha operado a través de digamos, de convenios que se hacen desde la Subsecretaría de Agricultura y en este caso en el maíz con contrato con INDAP para financiar los costos de operación desde el Ministerio de Agricultura y ellos a través de su capital de trabajo que tienen para poder salir a comprar y después recuperar esos recursos como cualquier otra empresa pública. Janet, una pregunta, quizás para aclarar, ¿cuál es el capital actual de dinero que Cotriza tiene para salir a comprar? Para saber si estamos hablando de una cantidad que permita hacer algo o de una cantidad que no permite hacer nada en la práctica. Y después le doy la palabra al diputado Nuño. Bueno, el capital exacto no lo tengo, pero es sobre los 5.000 millones de pesos que tiene como capital de trabajo para operar. Ese es más o menos el capital que tiene Cotriza. Anteriormente tenía un capital alrededor de 12.000 millones de pesos para salir a comprar, pero hubo un retiro, digamos, de capital el año, no sé si hace un año o 2 años, de 7.000 millones y quedó, digamos, reducido a 6.000 millones de pesos de capital de trabajo para salir a comprar y hacer este tipo de política. Diputada Nullao, y antes de la diputada Nullao, un pequeño comentario para que responda después junto con la diputada. Es raro que haga un retiro la empresa pública, hubo una reasignación presupuestaria por parte del Ministerio de Agricultura, y si es así, saber más que cuándo, o si la gastó, pero saber que más que
que si fue hace 1 o 2 años, lo importante es saber cuándo va a poder recuperar el poder de compra, porque estamos 6 millones de dólares para el tamaño del problema que están denunciando algunos agricultores, es una cifra exigua, por decirlo menos. Ahora sí, diputada Nullao y después el diputado Donoso. Sí, yo había estado leyendo que el día 21 de abril el señor ministro había hecho anuncios en los cuales se había reunido con el señor gerente general, el señor Becerra, para poder comprarle a los pequeños productores de O'Higgins y Maule y por lo tanto maíz. Entonces a mí me gustaría, señor presidente, que pudiéramos en una siguiente sesión invitar tal vez, yo creo que la señora subsecretaria a lo mejor no nos va a poder contestar ahora, aquellos convenios que se han establecido con INDAP y donde el señor ministro y también el gerente general pudieran venir a señalar, dada la inquietud que hay del monto disponible que tiene esta empresa del Estado para poder adquirir. Y eso también significaría en esta situación del maíz, del trigo y otros cereales, el poder empezar desde ya en la generación presupuestaria que esté en discusión. Yo creo que don Francisco de la CNA también tendrá mucho que decir, porque está focalizado esto a pequeños productores que son los que tienen guardados hoy día sus cosechas y que se requieren vender, pero también me imagino que hay otro sector que es más grande que seguramente ocurre exactamente lo mismo. Así que yo creo que sería bueno abordarlo en una sesión siguiente, señor presidente, para conocer el financiamiento que existe de esta empresa del Estado, donde también uno ve que los grandes productores necesitan del Estado, que no funciona la situación de libre mercado como tal, porque si bien somos competitivos, pero necesitan los grandes productores de igual manera. Entonces yo ahí siempre tenía mis críticas y se lo pregunto también a don Francisco una pregunta. Generalmente a muchos grandes productores les interesa que el Estado no se inmiscuya tanto en decisiones o en controlar precios, pero sin embargo uno ve a la CNA igual con dificultades, que es lo que usted expuso, con dificultades para poder exportar, para importar, y donde se requiere que una institución, como en este caso Cotriza, finalmente termine fijando precio y también haciendo que el mercado sea mucho más transparente y esto sea alcanzable. De igual situación, hoy día los cerealeros necesitan tener a Cotriza para que pueda adquirir gran parte de ese producto y que esto también puedan fijar precios y no se queden con los stocks, o en su caso, si está la falta de producción, esto no termine también afectando a la productividad y en este caso para la producción de esta línea agroalimentaria que se requiere. Entonces yo creo que en un debate, señor presidente, debiéramos también revisar aquello y creo que sería necesario el poder solicitar aumento presupuestario para esta empresa y que pueda apoyar a los pequeños, a los medianos y grandes productores. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. Diputado Donoso. Gracias, presidente. Subsecretaria, está atento a su presentación y usted habló de los montos de Corfo. No recuerdo si dijo el monto que tenía Corfo disponible, pero me hacen ruido los números, porque me gustaría saber, uno, ¿qué montos tiene Corfo que en definitiva puede ayudar a los grandes productores? Corfo no está destinado a los pequeños productores, como institución, digamos. Si no tenemos INDAP o FOSI. Pero en la presentación usted hace referencia a los planteles, planteles productores con deuda autodeclarada por 6.514 millones y fracción. No entiendo bien a qué se refiere con deuda autodeclarada, porque luego hablamos de las aves de traspatio, que estiman pérdidas de 42 millones. Ahí entiendo claro que son las aves que se sacrificaron 42 millones. Y luego se estima el impacto económico de 81.000 millones 287, pero que no saca la suma de ambas situaciones, es una proyección. Entonces cuesta entender el tamaño del problema con esta presentación. Me gustaría entender más los números y saber qué posibilidad tiene Corfo efectivamente de actuar. Diputado Donoso,
señora subsecretaria, y después le doy la palabra al representante de la SNA para poder después continuar con la sesión y escuchar al director nacional de la ADG. Gracias, presidente. Para el detalle de los supuestos detrás de las estimaciones económicas, si ustedes quieren, les puedo hacer llegar una minuta con el detalle de esos supuestos. Tienen que ver con la estimación, por ejemplo, de 4.000 pesos por gallina ponedora, entonces una estimación potencial de afectación de tal cantidad de gallinas. Para efectos de la estimación de los costos de las pérdidas potenciales, aquí yo tengo el detalle de la estimación de una postura promedio de 300 huevos por ave, etcétera. Entonces eso se los puedo hacer llegar ciertamente con detalle. Efectivamente, lo que plantea usted, diputado, respecto de los instrumentos de Corfo y en términos del tamaño de empresas a los cuales esos instrumentos benefician, es correcto y compartido por nuestros análisis. Yo lo que no quise es comprometer exactamente a quién podemos y cómo hoy día, porque estamos, como le decía, en análisis de los instrumentos, el monto disponible respecto de reasignaciones respecto a lo que hoy día tenemos en un convenio con Corfo, no es un nuevo convenio, digamos, un convenio vigente entre la subsecretaría y la Corfo, no lo señalé y es de 300.000 millones, entonces por ahí es algo con el que podríamos empezar a avanzar. No es suficiente para el potencial de afectación que se espera, pero sí para un inicio. Y aquí tengo una minuta con las líneas de Corfo con las que estamos trabajando, que son un instrumento activo de inversión, una línea en particular que se denomina desarrollo e inversión, que es fundamentalmente la que permite recuperar el capital de trabajo. Pues la otra tiene que ver más bien con temas de formación para la competitividad y por el tiempo como competencias y brechas más bien laborales, digamos, pero que tiene que ver con instrumentos de inversión es esta. Solo para que no quede la duda, ¿son 300.000 millones? Porque usted dice que no alcanza. Y 300 millones, perdón. Ah, ya. Sí, pues me sobró, 300.000 eran muchos. Muchas gracias por la corrección. 300. Sí. Ya, o sea, tenemos una brecha importante ahí de... Exacto. Ya. Ahora le doy la palabra, pero muy breve, pero con 300 millones, más los 5.000 de Cotriza, no hacemos nada por ni un lado. Perdón que lo diga así como tal en chileno, pero si tenemos una afectación potenciaria en materia de la ave de 81.000 millones y el recurso para enfrentarlo de Corfo son 300, es como literalmente una gota en un vaso de agua. Y si Cotriza o sea, alcanza para las aves de traspatio, que son al final aves prácticamente de consumo doméstico, más y sacaba la plata. Entonces, obviamente cuando se habla, y lo digo porque cuando se habla de estos convenios entre el Ministerio y Corfo se generan expectativas, y yo sé que si no nos están viendo esto después lo van a ver otras productores que sí están con o con el miedo al contagio de la gripe aviar o que fueron contagiados y tuvieron que sacrificar sus planteles y que la respuesta sean 300 millones. La verdad es que no alcanza para nada. Esa es la... perdón, pero estamos hablando de montos que para la magnitud del desafío que tenemos como país, tiendo a creer que se produce una especie de incentivo perverso para que los productores, que ahora que saben que no tienen ninguna posibilidad real de recuperar el capital de trabajo, no denuncien, pues no se autodenuncien. Si ese es el problema de lo que está ocurriendo con la gripe aviar en muchos sectores, porque lo obligan a sacrificar animales y no hay ayuda económica en la práctica para recuperar el capital de trabajo o para que se les pague por los animales que fueron obligados a sacrificar por parte del Estado. No le digo de un gobierno, le digo del Estado. Ahora sí, don Fernando Gana tiene la palabra. Francisco. Mira, en relación a tu pregunta, todas las anteriores, en pocas palabras, o sea, hay un poco de especulación, hay también el tema de que de crédito, ¿cierto?, que hace de que se prefiera una opción, grano importado, a grano nacional. En relación a cómo nosotros vemos el mercado, nosotros creemos que el mercado es la mejor forma de asignar los recursos, pero cuando hay fallas de mercado, es obligación del Estado corregir esas fallas, para que funcione bien, de la forma más transparente, y el primer antídoto es buena información, tanto para toda la cadena, también para las políticas públicas, y en eso creo que nosotros tenemos que mejorar lo que estamos haciendo en línea. Y creo, en relación al tema de estos poderes compradores de Cotriza,
que el apalancamiento financiero a lo mejor podría tener un impacto mucho más relevante que lo otro, sin descontar de que en algunos casos puede ser muy importante, porque ese es otro tema. Los productores agrícolas son todos pymes. El 99%, lo pueden ver que las cifras del Servicio de Impuestos Internos, el 99% de las empresas son pymes. Y nosotros, como sociedad, atendemos a los pequeños, medianos y grandes, a todos igual, agricultura familiar campesina como al productor más grande, porque nos interesa desarrollar el sector agrícola. Esa es nuestra obligación. Y por lo tanto, lo que nosotros creemos es que cuando hay problemas en la cadena, que a lo mejor no está bien puesta, y pensando más en el largo plazo, hay que integrar bien esa cadena, que existan seguros de precio, que existan contratos, y eso a la larga va a ser una mejor solución que las soluciones que tenemos. Está bien, hay que solucionar lo que está pasando hoy día, pero hay que también tener una visión más de largo plazo. Eso. Muchas gracias, don Francisco Gana, y no me equivoco, por su respuesta, por su presentación. Ya tenemos la presentación, ¿no es cierto, señora secretaria? Y se envió, perfecto. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias tanto a la subsecretaria como a don Francisco Gana por su presentación el día de hoy. Y espero también podamos estar en contacto. Creo que los datos que nos han aportado son sumamente importantes para el debate, y después voy a pedir acuerdo al terminar la sesión de pedir algunos antecedentes desde la posibilidad de que desde el INE se retome o se aumente el muestreo y se transparente eso, como también al Banco Estado la posibilidad de abrir una línea de crédito especial para poder para los pymes, para poder mejorar su poder de negociación y compra en relación a los capitales que vienen del chico que viene desde el exterior. Así que muchas gracias, queda liberado Y en segundo lugar, agradecer la presencia del director nacional de Aguas, don Rodrigo Sangüesa. No sé si está la jefa de fiscalización y la jefa de fiscalización, doña Carmen Herrera, por asistir a la comisión. La idea es poder, tal como lo acordamos en la sesión anterior, conocer los antecedentes sobre el monitoreo, extracción y fiscalización de aguas subterráneas, así como las sanciones y multas que se puedan aplicar. Le doy la palabra a don Rodrigo Sangüesa, director general de Aguas. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y las diputadas que están presencialmente y también a aquellos que están conectados telemáticamente. Me acompaña en esta oportunidad Carmen Herrera, que es la jefa de fiscalización de la Dirección General de Aguas. Y bueno, vamos a compartir una presentación primero para que la podamos ver, y sobre esa puntualizar algunos temas de interés de parte de la comisión. Bueno, de acuerdo a lo que conversamos, cierto, en la última sesión acá, quedó el tema referido al monitoreo de extracciones efectivas en particular y a los expedientes de fiscalización que habían sido generados conforme a estos procedimientos. Entonces, señalar un contexto normativo, tenemos un Código de Aguas del año 1981 que tiene dos articulados en particular, el 38 y el 68, en el cual ya existían como condición, no de obligación, sino más bien como una situación donde la DGA podría o podrá exigir la instalación de sistemas de monitoreo de extracciones en los derechos de aprovechamiento tanto superficiales como subterráneos. Y recordar que a esa fecha los procedimientos más bien que se iniciaban por la vía de sanción eran terminados en tribunales con multas hasta 20 UTM. Esa era la lógica hasta el año 2018, donde se modifica el código, la ley 21064, que habla de fiscalizaciones y sanciones, en la cual en específico se señala que aquellos titulares de derecho a aprovechamiento tanto de aguas superficiales como subterráneas deberán, cierto, instalar los sistemas de monitoreo correspondientes o los dispositivos necesarios. Y desde allí, cierto, ya no pasa a ser una situación, pasa a ser una obligación de parte de aquellos que tienen derecho de aprovechamiento, y esto nos hace recordar que quien tiene un derecho de aprovechamiento también tiene deberes, y dentro de estos deberes, uno de estos es informar.
Y bueno, en esta reforma del año 2018 se indica que los plazos en definitiva deben ser establecidos por la Dirección General de Aguas y también, cierto, establecer las condiciones técnicas para esto. Esto quedó establecido en la resolución 1238 y en el decreto número 53, que es para efecto de monitoreo de extracciones en aguas superficiales. La resolución 1238 habla de monitoreo de extracciones subterráneas, ¿cierto? Y posteriormente, como vamos a ver, se generan una serie de resoluciones que están asociadas a esta materia, pero que están referidas a cada uno de los territorios. Y esto también habla un poco de la pregunta que hizo la diputada Navellán, si no me equivoco, en la sesión anterior, en la cual indicaba, bueno, ¿por qué tenemos distintos instrumentos para diferentes regiones? Y esto también habla, ¿cierto?, de la realidad del territorio. Para el año 2022, ¿cierto?, la modificación de la ley del Código bajo la ley 21.435 se precisa formalmente, ¿cierto?, cada uno de estos articulados señala que el incumplimiento, ¿cierto?, de esta instrucción ya o este deber de parte de los usuarios será sancionado con una multa de acuerdo al artículo 173. Ya en la ley 2164, perdón, esto ya se indicaba. ¿Cuál es la situación hidrológica a nivel nacional? Esto lo hemos mostrado en algunas láminas ya, tanto en esta comisión como en la Comisión de Recursos Hídricos. Existe una zona de prohibición y áreas de restricción. 102 a la fecha, que son las de la lámina al lado izquierdo, y 98 áreas de restricción. La diferencia de ella establece más bien que en las zonas de prohibición la DGA no podrá constituir nuevos derechos de aprovechamiento y en la área de restricción es una medida de cuidado, ¿cierto?, por la cual la DGA genera, ¿cierto?, un decreto en el cual dice, bueno, en estos sectores hay que proteger el acuífero y por lo tanto la entrega de los derechos de aprovechamiento no hay que hacerla con sumo cuidado en términos de los temas de recarga principalmente. El monitoreo de extracciones tiene dos grandes etapas que son las dos grandes obligaciones. Una primera etapa que contiene el nivel de registrar y de instalar en la obra los sistemas de monitoreo. Primero, una etapa de poder registrar en la Dirección General de Aguas la obra de captación. Esto significa que yo, que soy titular de un derecho de aprovechamiento, voy a la DGA, declaro que tengo mi obra sobre la cual constituí un derecho o alguna obra en particular donde adquirí un derecho de aprovechamiento a través de una compra, venta, qué sé yo, y declaro que en este punto existe una obra. Ese es el primer paso. Y el segundo paso dentro de la primera gran etapa es instalar los sistemas de medición. Estos sistemas de medición, vamos a ver más adelante, que dependen mucho de los caudales, de los volúmenes y de los estándares que hemos definido como dirección. Y una segunda etapa, que es ya más avanzada, es que cuando efectivamente está la obra registrada en el sistema de monitoreo y existen los sistemas de medición, el titular tiene la obligación, ¿cierto?, de informar cuáles han sido los niveles de extracción. En el caso de aguas subterráneas se definen algunos componentes, entre ellos el sistema de medición, la frecuencia de medición, el sistema de transmisión y los estándares de caudal como muy pequeño, menor, medio y mayor. En la primera tabla ustedes pueden observar cuáles son los instrumentos de medición que se requieren. Por ejemplo, en el caso de muy pequeño, para el sistema de medición es solamente un flujómetro. Este flujómetro es similar al que, por ejemplo, uno tiene en el medidor de agua de su casa, que solamente nos permite poder contabilizar el totalizador, ¿cierto?, de cuánto es el volumen acumulado a cierta fecha. En el caso del estándar mayor, lo que se necesita además es un flujómetro, similar al anterior, por ejemplo, pero que además cuente con un sistema de monitoreo que me permita saber a qué nivel está el nivel freático de ese pozo y un data logger que registra en línea, ¿cierto?, los datos que son capturados. Y por lo tanto aquí tengo una combinación en términos de un estándar muy pequeño a un estándar muy alto, que es lo que se está exigiendo en cada uno de ellos. Similar situación para la frecuencia de medición. En un estándar muy pequeño son solamente 2 mediciones al año. En un estándar mayor es una medición por hora. Y esto tiene mucha relación con el sistema de medición, que en este caso es un data logger que permite registrar en tiempo real cuál es el nivel de extracción y los datos que el pozo está extrayendo. Y en los sistemas de transmisión,
en los casos de estándares muy pequeños y menores, es a través de un formulario. Muchas veces esto también puede ser un correo electrónico enviado a la DGA a nivel central. Y en los caudales medios y mayores ya avanzamos a un archivo en Excel o bien a información entregada online. A la fecha existen 49 resoluciones para monitoreo de extracciones que definen esto, tanto los componentes como los estándares de caudal. La primera resolución es del año 2019, que se dictó justamente para Ligua Petorca. Y la última resolución es bastante reciente, de marzo del 2023. Hasta fines del año 2022 a nivel nacional estaban solamente delimitados los sectores acuíferos de aprovechamiento común desde la primera región hasta la región de los lagos. Durante fines del 2022 e inicio del 2023 avanzamos con tener la información de la región de Aysén y Magallanes. Y los plazos, que era la pregunta que también nos señalaron, para los estándares muy pequeños, por ejemplo, en agua subterránea, para la primera tarea, que era registrar la obra e instalar los sistemas de medición, era un plazo de 24 meses, un plazo de 24 meses que se contabiliza desde la emisión de la resolución. Y de 30 meses, contados desde la misma fecha, para efectos de comenzar a transmitir. Y en el caso de los estándares mayores, el primer plazo es de 4 meses y de 5 meses para comenzar a transmitir cuál es la información que está siendo capturada por los sistemas de información o el registro que hagan los usuarios en cada una de las captaciones. ¿Cuál es la realidad hoy día? A nivel nacional existen en aguas subterráneas 57.350 derechos otorgados. De estos, el 14% son obras registradas en la DGA. 8.000 derechos de aprovechamiento registrados que dicen, mira, en este punto existe un derecho de aprovechamiento y esta es una obra que tiene y que está cumpliendo con la primera etapa del monitoreo de extracciones. Y de estas 8.029 hay 6.295 que están habilitadas. ¿Qué significa esto? Que tienen el dispositivo completamente integrado a la obra y que ya permitirían y estarían en condiciones de entregar información y de transmitir. ¿Cuál es la brecha? Que, por ejemplo, de estas 6.295, solamente 3.052 hoy día se encuentran informando correctamente. Y de esas 3.052 hay 2.172 que están informando en línea. Por lo tanto, aquí hay algunos que ya están en el estándar mayor. Y si uno hace el comparativo entre los 8.000 obras que cuentan con un código de obra, es decir, que están funcionando, versus los 57.000, este 14% es bastante deficiente. Es decir, aquí hay una tarea que es importante de parte de los usuarios de avanzar. ¿Por qué es importante monitorear? Todos hemos dicho y sabemos efectivamente que tanto nuestras fuentes superficiales como nuestros acuíferos se encuentran en una condición agravada, ¿cierto?, por el cambio climático, que hay disminución en los niveles, pero no tenemos datos ciertos más allá de los pozos que la propia Dirección General de Aguas tiene instalado dentro de los sectores acuíferos. Esta información, que es levantada también por parte de los usuarios, permite tener información real de qué es lo que está sucediendo en todos nuestros sectores acuíferos con mayor detalle y nos permite correctamente planificar hacia adelante. ¿Cuál es el inconveniente? Adicional a lo anterior, cuando uno hace el levantamiento de cuáles son las organizaciones de usuario existentes tanto de aguas superficiales como subterráneas, en aguas subterráneas, comunidades de agua, a nivel país hoy día existen del orden de 15 comunidades. Y de estas, principalmente las que están funcionando correctamente están en la tercera región. La quinta región, donde la DGA propició este trabajo, efectivamente no están trabajando como uno esperaría. ¿Cuántos acuíferos hay hoy día a nivel nacional? Del orden de 717 sectores hidrológicos de aprovechamiento común. ¿Qué significa esto? Que al menos en los 580 que están desde Arica hasta la región de los lagos, debiésemos tener conformados organizaciones de usuarios que permitan, por un lado, administrar correctamente el recurso hídrico, así como lo hacen las comunidades de aguas superficiales, y que entreguen esta información. Que entreguen la información a la Dirección General de Aguas, pero que también les permitan
ir realizando el manejo adecuado y la planificación correcta del recurso hídrico. En aguas superficiales, a la fecha en todo el territorio nacional existen 64 resoluciones que determinan cuáles son los estándares, muy similar al tema de aguas subterráneas, también con una definición de cuáles son los componentes, cuáles son los estándares de caudal y cuáles son los plazos en los cuales estos tenedores de derecho a aprovechamiento debiesen haber comenzado a registrar la obra y a informar los caudales que están extrayendo. La primera resolución es del año 2020 y efectivamente es de la cuenca del río Aconcagua, una de las cuencas que hoy día está intervenida, ¿cierto?, por la Dirección General de Aguas y que positivamente, debo decir que tanto la primera sección, la segunda y la tercera cuentan con monitoreo de extracciones. Por lo tanto, esto también hace más fácil, ¿cierto?, la tarea tanto para la administración como el administrado de poder distribuir correctamente los caudales. La última resolución que fija los criterios es del 11 de octubre del año 2022. Y en el caso de los estándares, y en particular de los elementos, aquí hay que distinguir que, si bien es cierto, los estándares son, los elementos son muy similares. En el caso de agua superficial, cuando uno habla del estándar mayor, ya la obra debe tener, por ejemplo, una sección de aforo. No así, por ejemplo, un caudal que es extraído de una vertiente sin nombre o un estero de menores dimensiones. A nivel nacional hay 842 captaciones que tienen un código de obra informado a la Dirección de Aguas. No hemos querido en esta lámina hacer el comparativo entre 842 y los 55.000 derechos de aprovechamiento. ¿Por qué razón? Porque dentro de estos 55.000 derechos también existen las bocatomas unificadas de algunos regantes. Y en cada una de estas bocatomas pueden haber 100, 200, hasta 1.000 derechos, inclusive más. Por lo tanto, no tenía mucho sentido poner este número acá. De estas 842 hay 766 que hoy día están completamente habilitadas y de ellas 188 se encuentran correctamente informando. Entonces aquí, si bien es cierto, se ha avanzado en materia de gestión de aguas superficiales, también la brecha es bastante mayor. ¿Qué provoca esto? Que cuando no se tiene la información y no existen organizaciones de usuario, comenzamos a tener los problemas de extracción de agua no autorizada o obras que la propia AGIA no tiene registrada y que hoy día sí están extrayendo caudales en ciertos puntos de la cuenca, y donde en definitiva no tenemos el registro completo de qué es lo que sucede con el caudal disponible real, físico, dentro de cada una de las fuentes superficiales. Esto dificulta la gestión correcta del recurso hídrico. Entonces acá pasamos a la siguiente etapa. Lo anterior era cuáles son las reglas del juego, cómo se tienen que someter los actores y cuál es su deber que tienen que cumplir. En términos de fiscalización, si recordamos las resoluciones de la DGA, la última es el decreto 53 del año 2020, que fija los criterios para efectos de las extracciones de aguas superficiales. Entonces, comenzamos a hacer la división de los derechos o de las fiscalizaciones, efectuadas desde el año 2020 al 2022, 4.594 expedientes abiertos durante ese trienio. De estas, 759 corresponden a monitoreo de extracciones. Esto es un 17%. Es decir, la DGA no solamente está fiscalizando monitoreo de extracciones. Esto es importante señalarlo. Y respecto de los 112.000 derechos de aprovechamiento, esto es agua superficial más subterránea, solamente 759 de ellos los estamos controlando. Esto es menos del 1%. Luego, cuando hablamos de expedientes resueltos por año, en materia de fiscalización, en el trienio se resolvieron 3.900 expedientes y de estos corresponden 623. De estos 623 expedientes pasamos a la tabla en color morado. Y bueno, de los expedientes con multas, porque aquí también la pregunta fue ¿cuántas son las multas que aplicamos? Del total de expedientes, que son los 4.594 y en definitiva de los 3.909 que se resuelven, 1.277 corresponden a expedientes sancionatorios con alguna aplicación de multa efectiva.
y de estos solamente 417 corresponden a monitoreo de extracción, es decir, un 33%. En la laminita, bueno, esto lo podemos compartir, no se ve muy bien allí, lo que está en amarillo es el programa de fiscalización de monitoreo de extracción en particular que se hace año a año, es decir, se definen cuáles son los criterios para abrir los expedientes de fiscalización correspondientes a través del proceso de monitoreo, y sobre eso, ¿cierto?, se arma un programa que es un programa también regional. En la siguiente lámina, sobre los 417 expedientes que terminaron con alguna aplicación de sanción y que están asociados a monitoreo de extracciones, solamente el 67% de ellos termina con aplicación de una multa, y de estos 417, aquí hay que hacer la división en cuáles de ellos son personas naturales y cuáles son personas jurídicas. El 96% de los expedientes corresponde a materias de personas jurídicas, y un 4%, que son 18 expedientes de estos 417, a personas naturales. Y en términos de sanción de multa, estamos del orden de 24.000 o 25.000 UTM aplicados durante estos 3 años a personas jurídicas a través de un proceso de monitoreo de extracciones con un expediente sancionatorio a esa motivación de fiscalización, y 1.595 UTM para personas naturales. Esto es lo que a la fecha existe. Y en la página de la DGA, bueno, está ahí el link donde efectivamente explica cuál es el procedimiento para someterse al monitoreo de extracciones, cuáles son los requisitos tanto en agua superficial como en subterránea, y cuáles son los plazos a los cuales los usuarios tienen el deber, ¿cierto?, de cumplir en informar y en registrar esta información. Hicimos también un análisis regional para mostrar algunas láminas. Si hay alguno de los diputados y diputados se quisiera detener en alguna región en específico, lo podemos ver. De todas formas, esta información y la presentación ya está dentro de la comisión. Por ejemplo, en el caso de la región de Tarapacá, se generaron 35 expedientes por monitoreo de extracciones con aplicación de multa de 360. Lo que ustedes ven allí, tanto en agua superficial como subterránea, corresponden a los estándares de caudal definidos para esta región, tanto en agua superficial como en subterránea. Entonces, por ejemplo, el otro día, cuando conversábamos esto de que para ciertas regiones los caudales no son iguales, justamente tiene que ser así. En la zona norte es muy extraño encontrar caudales del orden de 100, 150 litros por segundo. Hoy día son solamente caudales bajos. Por lo tanto, los estándares, el estándar mayor, en el Chac La Noria es sobre los 15 litros por segundo, que en cualquier región del sur, Araucanía, Biobío, eventualmente puede ser un estándar bajo o pequeño. Y en esta lámina están los plazos que se refieren al plazo para registrar e instalar, que es la primera etapa, y el plazo para informar y comenzar a entregar los datos registrados. Si hacemos un barrido prácticamente por todas las regiones, el primer plazo, que era un plazo relativamente fácil, que era yo informo a la DGA cuál es la obra, prácticamente todos los plazos están vencidos, excepto las 2 últimas regiones donde hemos definido recién en el año 2023 las resoluciones correspondientes. Y en agua, y en algunos casos, por ejemplo, en el estándar muy pequeño, para el Chac de la Pampa del Tamarugal, en diciembre de este año recién se vence el plazo para comenzar a informar. Es decir, hay plazos todavía en los cuales los usuarios de caudales muy pequeños todavía están en plazo vigente para comenzar a informar los datos de extracción de los acuíferos. Vamos a pasar a alguna región del Maule, por ejemplo. En el Maule se abrieron 15 expedientes por monitoreo de extracciones con una aplicación de multa de 661 UTM. Si uno, por ejemplo, en agua subterránea, en el comparativo con la región de Tarapacá que veíamos recién,
Los caudales para los estándares mayores son sobre los 40 litros por segundo. Sobre los 80 litros por segundo, en el Chac de Tenolontué, en Maule Medio Sur, similar situación. ¿Por qué en una región hay distintas estándares también? Podría ser la siguiente pregunta. Uno, recordar que la primera criterio de priorización fueron cuáles eran los sectores hidrológicos de aprovechamiento común que estaban con alguna resolución de restricción y prohibición. Esos fueron la primera avanzada respecto de las resoluciones emitidas por el servicio. Y bueno, seguido de ello, fuimos avanzando en completar sobre los otros CHAC la obligación para los usuarios para efectos de poder dar cumplimiento a las normas establecidas en el código. Si pasamos a la lámina respecto de los plazos, en el caso de la región del Maule, para el deber de registrar e instalar el sistema de control están vencidos los plazos. Sin embargo, para comenzar a informar, los plazos hoy día están vigentes. Es decir, todavía aquí hay espacio para efecto de que los usuarios de la región del Maule registren su obra en la DGA y posteriormente a esos, dentro de estos plazos que estarán acá establecidos, comenzar a informar de acuerdo a los estándares. Los estándares pequeños, medir 2 veces al año, y los estándares más grandes con los dispositivos que permiten medir en línea. La región del Biobío, hay un expediente de fiscalización con una sanción de 483 UTM, en el caso de agua subterránea también para esta región, y en los 2 CHAC definidos, el estándar mayor es sobre los 10 litros por segundo, estos en el CHAC de Coronel y Coronel Sur. Y en términos de el deber de informar en agua subterránea, estamos en la misma situación, es decir, los plazos se encuentran vencidos para efectos de registrar las obras, pero están todavía vigentes para efectos de comenzar a registrar. Es decir, todavía aquí hay plazo para que los usuarios, que si bien es cierto ya tienen una etapa vencida, se pongan al día, informen a la DGA cuál es su obra, se les asigne el código y comiencen a transmitir. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo Sangüesa, por su presentación. No sé si quiere complementar algo, doña Carmen Herrera, o hacemos directamente las preguntas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? De todas maneras está preparada toda la información para toda la región, así que cada uno de ustedes puede revisar. Los lagos. En los lagos, por ejemplo, no hemos generado expedientes de monitoreo de extracción. Están definidos los estándares correspondientes, tanto para agua superficial como subterránea. Y los plazos... Micrófono. Está apagado el micrófono. Ahí sí. Perdón. Bueno, en monitoreo de extracciones no hemos aplicado ninguna multa todavía. Están definidos los estándares. Si nos referimos, por ejemplo, a agua subterránea, los caudales mayores son sobre 50 litros por segundo. Esto es casi 3 o 4 veces lo que sucede en la zona norte. Y los estándares muy pequeños, sobre caudales menores, a 5 litros por segundo, que habla como el caudal mayor o el estándar mayor en Tarapacá o en Arica. Entonces, cuando nos preguntaban por qué son los caudales distintos, bueno, depende de la realidad de la región, y dentro de una propia región también depende de la cuenca y de los sectores hidrológicos correspondientes. Y en monitoreo, o dentro de los plazos que deben cumplir, igual que en los casos anteriores, todavía, por ejemplo, está vigente el plazo de aguas superficiales para registrar la obra, y también está vigente el plazo para informar y comenzar a dar la información correspondiente. En el caso de aguas subterráneas, similar situación. Claro que vencía dentro de este año, y el plazo para informar y enviar los antecedentes vence en el año 2024. Y esto justamente porque estas resoluciones fueron dentro de las últimas que fueron emitidas también.
Sí, claro. Cabe señalar que, como ustedes vieron la infografía, los primeros mapas, principalmente la actividad de los procesos sancionatorios y la definición de cuáles eran las áreas en las cuales debía comenzar a registrarse la información, eran los sectores tanto de prohibición como de restricción, que estaban radicados hasta la región del Maule. Eso, señor presidente. Sí, muchas gracias. No sé si puede dejar, yo tengo dos dudas, no sé si puede dejar la región de los lagos precisamente, que era la que estábamos viendo. Mi primera duda es por qué, por ejemplo, en la región de los lagos, dentro de las empresas obligadas o de los plazos, que la lámina, no sé si la anterior o la después, esa, no, la anterior, esa. ¿Por qué se parte, por ejemplo, pidiendo el plazo o estableciendo el plazo para registrar e instalar por las empresas de intermedia y no por las empresas de mayor tamaño? Esa que uno tiende a creer que son las que, al tener mayor o un uso más intensivo del agua, se necesita poder fiscalizar con mayor prontitud. Y lo segundo es qué pasa en aquellos casos donde no se están o están vencidos los plazos, porque quizá uno puede ver equivocadamente pensar que en la región de los lagos uno dice está lleno de agua. Sabemos que igual hay muchas comunas con sequía, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en cuencas de la quinta, cuarta o tercera región, donde la sequía, o la metropolitana, donde la sequía es evidente, la necesidad de poder cautelar el cumplimiento de las obligaciones de cálculo de extracción de agua subterránea, y los plazos se vencen y no se cumplen, porque efectivamente el número de fiscalizaciones se ha mantenido levemente al alza, pero un número bajo en relación a la cantidad de derechos otorgados, y sobre todo en aquellas zonas donde existe un mayor déficit hídrico. Evidentemente tenemos que ser capaces de poder fiscalizar mejor que se estén cumpliendo con los litros por segundo efectivamente otorgados, o lo contrario, esta ley pasa a ser un poco solo a denuncia del vecino enojado que termina generando una fiscalización. Entonces mi problema es que se está haciendo ya no solo desde el punto de vista de la fiscalización por denuncia, sino que en materia de proactividad de la DGA, porque si bien toda persona que es dueña de un derecho de agua, me imagino, debe tener conocimiento de estas obligaciones, saber qué se está haciendo para poder informar, mejor dicho, a los agricultores o a quienes tengan derecho de que tienen que cumplir estos plazos, porque de lo contrario nos vamos a encontrar que, no sé, pues en 1 o 2 años más van a estar todos los plazos para registrar e instalar vencidos, y ante cualquier inconveniente va a decir, bueno, ¿qué hizo la DGA para informar de la necesidad de hacerlo? Y nos van a preguntar a nosotros qué hizo el Parlamento a su vez para fiscalizar que estos plazos efectivamente se cumplieran. Esa es mi duda. Sí, quizá, bueno, ahí le voy a dar un poco el pase a Carmen para que me ayude a responder esta inquietud. Pero señalar que la obligación siempre ha estado dentro de los actos administrativos que se han ido otorgando, es decir, cada una de las resoluciones que entregan los derechos de aprovechamiento. Yo me atrevería a decir que desde el año 2005 en adelante tienen algún párrafo dentro de su resolución que dice deberá, ¿cierto?, instalar los sistemas o dispositivos. Y ya desde el año 2018, que es cuando se comienza a entregar esta obligación, comienzan las difusiones a través de las oficinas regionales, es decir, aquí se hace difusión a las organizaciones de usuarios, también a través de los municipios, en algunos trabajos donde la DGA va al territorio e informa respecto de este deber de los usuarios. A mí me gustaría que Carmen hablara de cómo se generan estos expedientes de fiscalización, porque igual lo que el presidente señala es efectivo, es decir, cómo nos hacemos cargo como administración de fiscalizar estos 55.000 derechos. Nuestra mirada no es, bueno, sí, tenemos que fiscalizar, pero también nos interesa que el usuario externo, o el usuario del agua, perdón, tenga cumplimiento de esto. No es la idea del servicio estar fiscalizando al pequeño, al mediano, al grande inclusive, sino que también ellos sepan que ahí tienen un deber. Y este deber está asociado a este derecho de aprovechamiento que fue entregado para un bien, para un uso productivo o para un uso de subsistencia, pero sobre el cual también tiene un deber de informar correctamente cuánto es el nivel de agua que está hoy día logrando extraer. Esto permite actualizar los estudios, generar políticas públicas. Hoy día, por ejemplo, la Comisión Nacional de Riego
va a comenzar con 2 procesos de concurso que están asociados a monitoreo de extracciones, pero con fondos súper acotados. Entonces, si por ejemplo se supiera cuántos son los derechos pendientes, que es información que hoy día nosotros hemos compartido con la gente del Minagri, es decir, mira, de todos los usuarios de agua subterránea, hay 8.000 que hoy día están informando, que están con la obra registrada, y de estos del orden de 2.000 que recién están informando estos datos. Entonces aquí, ¿cómo el Estado se hace parte de esto? Y en esto, claro, tenemos que entregar la información, que es pública, pero también tiene que servir para que el usuario, ¿cierto?, el administrador, porque va a decir, bueno, yo puedo ir, en definitiva, a conocer el número de obra o a registrar mi número de obra, pero cómo luego sigo con los 2 pasos siguientes, que es instalar y después enviar la información. Y en eso es la línea de trabajo que nosotros hemos tenido con la gente del Ministerio de Agricultura en particular durante este año. Carmen, sobre los procesos de fiscalización y cómo se generan. Eso creo que es súper importante, Presidente. Bueno, buenas tardes, Presidente. Buenas tardes, señores diputados y diputadas. Estoy tratando de enchufar mi computador porque me queda muy poquita batería, pero voy a tratar de explicarles rápidamente. La verdad es que, en primer lugar, me gustaría mencionar que nosotros consideramos desde el año 2020 en adelante, porque recién en el año 2020 se empiezan a cumplir los plazos. Por lo tanto, nosotros estimamos que cuando existe esa obligación vencida es cuando realmente tenemos el impulso procesal para fiscalizar. Por lo tanto, el año que media entre el año 2019 que se dicta la primera resolución y el año 2020 es justamente el tiempo que se dio para que se cumplieran los plazos, tal como lo señaló el director. Hay otra precisión, o más bien un dato interesante que me gustaría que ustedes conocieran, que es que va avanzando de norte a sur, y por eso que las regiones del sur, como lo presentó el director, tienen menos expedientes de sancionatorio que las regiones del norte, porque se empiezan a cumplir primero los plazos en las primeras regiones que se dictaron las resoluciones, y estas corresponden principalmente a la región, por ejemplo, de Antofagasta, la región de Tarapacá, ya tienen mucha experiencia y han avanzado muchísimo. Uno también podría asociarlo, por ejemplo, a la connotación minera que tienen esas regiones, y que por lo tanto muchas de esas empresas ya están registradas y están cumpliendo con estas obligaciones. Pero a lo que me consultaba el presidente, me gustaría señalar lo siguiente. De los 750 expedientes más o menos que expuso el director, este es un número dinámico, todos los días abrimos expedientes nuevos, este es el corte del 2022, estamos ya en mayo, durante el año 2023 ya se han abierto un importante número de expedientes, solo 33 fueron por denuncia. Todo el resto, es decir, más de 700 expedientes, son de oficio. Es decir, nosotros a través de este documento que está enmarcado en amarillo desde el año 2020, empezamos a generar, bueno, primero por supuesto nosotros vamos a conocer la norma, esto requiere un alto desarrollo en términos procedimentales, en términos normativos, en términos de principio de proporcionalidad, qué sanción aplicar, y a partir del año 2020 nosotros empezamos a desarrollar este documento que fue construido con las direcciones regionales y fue alcanzando a las direcciones regionales dependiendo de cuándo se iba cumpliendo su plazo. Y es en función de este documento, que tiene ya 4 versiones, digamos, desde el año 2020 hasta este año, en que se les entregan cuáles son los lineamientos institucionales o cuáles son los procedimientos que deben seguir. Evidentemente este año ya llegamos a 15 regiones, la única región que este año no está dentro de este programa es la región de Aysén. Por lo tanto, la región de la Araucanía hasta la región de Magallanes es primer año y nosotros evidentemente tenemos que acompañarlos, versus las regiones del norte que ya tienen muchísima experiencia e inclusive a partir de su experiencia es que hemos ido corrigiendo y mejorando, por supuesto, nuestro programa. Pero hay 2 elementos que yo considero fundamentales. En primer lugar, cuando empezamos a desarrollar los procedimientos de fiscalización, el cumplimiento era muchísimo más bajo. En efecto, no tan solo por, diría yo, la disposición a no cumplir, sino que también por el desconocimiento. Por lo tanto, nosotros detectamos que teníamos que generar un importante proceso de conocimiento, de informar, de educar a nuestros usuarios, y en ese sentido las organizaciones de usuarios han sido muy colaborativas, nosotros nos han apoyado muchísimo, muchas de ellas hemos desarrollado, y así también distintos gobiernos locales, las municipalidades, incluso INDAP, como decía el director, o CNR, nos han apoyado a distribuir esta información, y por eso nosotros creemos que hemos ido subiendo, digamos, el número de cumplimiento, además de los procesos sancionatorios. Pero existe una tercera alternativa que tiene que ver con el incentivo al cumplimiento. Y cada vez que nosotros hemos podido requerir que una persona se registre y así no agotar al sistema sancionatorio en términos de desarrollar un procedimiento, nosotros lo hemos impuesto. Como por ejemplo, cuando una persona quiere tramitar un cambio de punto de captación,
tiene que registrar la obra en cual va a llevarse el derecho de aprovechamiento de agua. Cuando una persona solicita una autorización con cargo al decreto de escasez, tiene que registrar esa obra previo a hacer esa solicitud. En ese sentido, nosotros entendemos que estamos incentivando el cumplimiento como una consecuencia jurídica más que como una sanción. Y evidentemente esto tiene que ver con hacer más eficiente nuestro sistema. Hay una tercera alternativa que todavía no está normada, que nosotros estamos proponiéndola y esperamos que avance, que tiene que ver con una corrección temprana. Nosotros estimamos que la infracción de monitoreo de extracciones efectivas puede ir desde 10 UTM hasta 500 UTM. Y 10 UTM resulta o parece ser un número muy bajo en función del proceso sancionatorio, que es muy largo, muy burocrático y obviamente se demora mucho. Por lo tanto, más que ir a sancionar a las personas, como dijo el director, lo que nosotros buscamos es que las personas cumplan, las personas informen. Y a partir de esa intención es que nosotros también creemos que tenemos que tener herramientas de corrección temprana y por eso, por ejemplo, enviamos oficios informativos, nos comunicamos con las organizaciones de usuarios, trabajamos con el Gabinete del Agro de manera que nos permitan distribuir esta información. Por lo tanto, efectivamente, los expedientes sancionatorios, más de 700, son de oficio, es decir, iniciados directamente por la Dirección General de Agua, un número muy pequeño, tal vez significativo para quienes son denunciados, porque si bien nosotros partimos por los estándares más altos, se puede denunciar a cualquiera que tenga el plazo cumplido, pero nosotros creemos que también tenemos que ocupar otras herramientas disponibles, tal como la corrección temprana o el incentivo al cumplimiento desde esa perspectiva. Muchas gracias, doña Carmen. A mí me gustaría hacerle una pura pregunta. Tenemos que terminar porque tenemos sesión ahora, pero en la sesión, cuando votamos aquí las modificaciones que se introdujeron, ¿no es cierto?, en la última ley, se estableció por parte suyo, director, y de don Carlos Esteve, la posibilidad de hacer para aquellos pequeños y muy pequeño y pequeño, la posibilidad de realizar una especie de ampliación de plazo, porque me imagino que es ahí donde, porque muchos de ellos nos señalaron, entre ellos el diputado Jürgensen, que hoy día había escasez en la compra del flujómetro, y que por lo tanto eso traía como una de las principales repercusiones la dificultad de que se instalaran, por lo tanto caían dentro de los plazos vencidos. Quería saber, porque eso fue parte de los compromisos que se tomaron en la comisión. Entonces, si es posible ampliar los plazos, ¿cómo se haría? Porque obviamente las señales de ampliar el plazo son complicadas, pero si estamos en niveles de cumplimientos tan bajos, también es que hay algo que está fallando entre la capacidad que hemos tenido como Estado de poder dar a conocer la situación, como también la incapacidad material de entrar, toda vez que precisamente estos plazos 2021, sobre todo 2021, fueron plazos que se materializaron o cumplieron en plena pandemia. Por lo tanto, son plazos que a nosotros nos gustaría ver la posibilidad que fueran ampliados, especialmente para los pequeños, para los muy pequeños, quizás en algunos casos, si es que hay alguna región que se cumplieron la totalidad o parte importante del plazo, también incorporar a los medianos para incentivar también la regularización de estos derechos y no caer en una cosa que se está cayendo, que hoy día hay regiones que están, me imagino, no tengo el dato, pero en forma muy importante por parte de los pequeños agricultores en incumplimiento con plazos vencidos. Señor presidente, a su consulta, efectivamente nosotros estamos, desde la comisión anterior, ¿cierto?, hemos estado revisando efectivamente hasta dónde podemos avanzar en esto. Y aquí todavía nos queda pendiente a nosotros una conversación con la gente del Ministerio de Agricultura, porque tal como resolvimos, ¿cierto?, ampliar el plazo para poder informar en el catastro público de agua y registrar en el conservador correspondiente, tenía que ir de la mano con algo adicional. En ese caso salió de la mano con la difusión que tiene que hacer la DGA, ¿cierto?, las organizaciones de usuarios y el INDAP. Y la CONADI, ¿cierto? Pero, diputado, solo para cerrar la idea. Gracias, presidente. Como estamos cerrando, es que justamente ese punto súper importante que usted acaba de mencionar es que la difusión. Porque uno tiene contacto con los agricultores y probablemente sea mucho más simple que exista el interés por registrar y hacer, sobre todo los pequeños. Yo creo que la gente que más salta con esto y se preocupa son los pequeños o no tan... Los pequeños son los muy pequeños, ¿cierto? Sí. Que finalmente yo estoy seguro que el trámite lo quieren hacer. Y cuando baja quizás la información de que tienen que hacer este trámite y si no va a llegar una multa... que a veces algunos interpretan que puede ser mucho más de lo que realmente es, se asustan.
Entonces quizás la bajada no ha sido lo suficientemente difundida para que exista el interés por hacerlo y adquirir los equipos para poder registrar sus pozos. Yo creo que por ahí va la cosa. Y sobre todo que hay una sola reacción de repente del gremio, el más pequeño. Y sobre todo que precisamente el cumplimiento de los plazos, al darse en pandemia, fue más difícil de poder comunicar, porque se instalaban en municipios, pero la gente no salía, no salía de su casa. Sí, como decía, nosotros estamos todavía revisando ahí un poco el detalle de esto, porque hay que saber cuánto es el impacto respecto de quiénes serían los beneficiados potenciales. Y sobre eso también instalar ciertamente una política, ¿cierto?, de cómo hacemos la difusión. Para que los usuarios tengan conocimiento y puedan hacer la tarea, pero también desde otro ministerio, llámese desde el INDAP o de la CNR, poder apalancar también fondos a través de vía de concurso dirigida hacia esto, donde el usuario pueda postular, efectivamente. Un medidor, claro, para un pequeño agricultor en el mercado puede costar entre 70 hasta 100.000 pesos, pero les pesa. Entonces, esa programación, no solamente ampliar el plazo por ampliar, sino que también tener un detalle de quiénes serían los beneficiados y cuánto. Y también es un detalle que nos falta, que no alcanzamos a tenerlo para esta sesión, es un poco saber, por ejemplo, de un sector acuífero, cuántos son estándares pequeños, cuántos son estándares muy grandes en términos de caudal y de usuarios. Y respecto de eso uno podría tener un dato preciso de si la norma es o no efectiva, lo que se está planteando en términos de ampliar, o bien habría que buscar una vía alternativa. Muchas gracias. Solo una pregunta, ¿cuándo cree usted que puede tener esa información? Respecto de la cantidad. Respecto a la cantidad y de la posibilidad de recursos, apalancar recursos tanto para la compra de los flujómetros como en materia de publicidad. Señor presidente, parece que estamos terminando porque nos cortaron hasta el canal. Ya, no, yo me comprometería para un próximo llamado, la sesión del mes de junio, por ejemplo, tenerle un número acá acordado con los números bien claritos por región, por sectores. Ya, perfecto, muchas gracias. Le pido, secretaria, que nos ayude a recordar, porque no se nos olvide la primera sesión de junio. Ya habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.